más participación posible. Soledad, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer al Campus del Mar, a su director, Emilio Fernández, por haberme invitado a participar en este programa de Oceántica. Solo quiero deciros que para mí es un enorme placer estar hoy aquí. Quiero aprovechar también para agradecer al centro, en especial al director del centro y a Manuel Tajes, al profesor Manuel Tajes, por brindarnos también la oportunidad de dar o de esta charla en este centro tan particular, tan emblemático, esta universidad laboral, que para mí ha sido una satisfacción también saber, como me lo ha comentado ahora, que cumple 50 años de trayectoria, y solo desearle que siga así otros tantos y muchos más, contando con gente como vosotros. Bueno, el tema de esta charla se centra en el impacto, vamos a ver, el impacto de los plásticos en el medio marino. Como ya se ha comentado, como ha hecho la introducción el profesor Tajes, este es un problema que es de gran actualidad. La comunidad científica, las administraciones en todo el mundo están preocupados por esta nueva forma de contaminación, el efecto que producen o que pueden llegar a producir los plásticos en el medio ambiente desde su punto de vista más amplio que os podáis imaginar. Porque es un problema, le llamamos que es un problema global, porque como iréis viendo, es un problema que afecta a todo el planeta, en mayor o menor medida. Y además afecta a todas las especies, a todos los organismos vivos, y entre ellos nos encontramos también nosotros. Vamos a ver, he intentado, sin llegar a ser muy amplia en determinados aspectos, no os preocupéis, hablaremos lo justo de la química, que estará por supuesto presente, pero sí que he intentado reflejar en esta presentación el amplio abanico de acciones y de efectos que puede tener este problema en el medio ambiente. En primer lugar, bueno, aquí veis un poco el esquema de lo que vamos a tratar. Vamos a definir lo que se entiende o lo que se llama basura marina, qué características tienen los plásticos en el mar, cuáles son las fuentes de origen, el impacto, sobre todo nos centraremos ahí, en el medio marino y en la salud humana. Hablaremos también de otro componente dentro de ese universo de los plásticos que requiere en estos últimos años gran atención, que son los microplásticos. Hablaremos también un poco de la visión, cómo estamos en Galicia, cuál es nuestra situación y, por supuesto, qué podemos hacer. Bien, en primer lugar, definir, hay un término que se utiliza para referirse a todo lo que son desechos, residuos que llegan al mar, que es el término de basura marina. ¿Cuándo hablamos de basura marina? Pues igual que aplicamos en las basuras en general, cualquier material sólido, persistente, manufacturado o procesado que haya sido descartado, vertido o eliminado en el medio ambiente marino o costero. ¿De acuerdo? Muchas veces se le habla y se refiere a este tema como pues los mares se han convertido en vertederos. Es decir, estamos extrapolando este efecto de lo que ocurre en tierra a los océanos, ¿no? Entonces, basura marina. La basura marina puede ser, o la podemos encontrar cuando esos desechos, esos residuos llegan al mar. La gran mayoría, por sus características, va a ir pasando al fondo del mar y la tendremos depositada en los fondos marinos. Y solo una pequeña parte, alrededor de un 30%, es lo que vamos a ver flotando o lo que va a llegar a las playas. Es decir, quiero empezar con esto para que tengáis una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar entonces de dónde procede la basura marina. Se conoce o se establece que aproximadamente el 80% de la basura que encontramos, de los residuos que encontramos en el mar, proceden de la tierra.
¿vale? Son de fuentes variadas que pueden ir desde el vertido de las aguas pluviales, las redes de saneamiento, estas vierten en los ríos y en los mares, de la gestión de residuos sólidos y vertederos, de las actividades industriales y, por supuesto, también del turismo costero, es decir, cada vez que vamos a un arenal, a la playa, pues los restos abandonados, los envoltorios, la comida, los cigarrillos, es decir, veis que tiene una amplia, hay una variedad importante de fuentes. El resto, 20% de los residuos, ¿de dónde proceden? Pues fundamentalmente de fuentes marinas, del propio mar, que se generan en el propio mar. Incluyen la pesca, todos, si os dais cuenta, todos los dispositivos, las herramientas, el material que se utiliza en la pesca, las redes, los sedales, las nasas, estos muchas veces se abandonan o pueden llegar al mar, ¿no? Las embarcaciones, los barcos de recreo, buques, las plataformas petrolíferas. Y este grupo de residuos incluye lo que se arroja deliberadamente, pero también todo aquello que no intencionadamente llega al mar. Bien, de ese total, de esa basura marina o de esos residuos en el mar, si nosotros hacemos un estudio, a ver qué características tienen, cómo está configurada, si la podemos hacer una clasificación, encontramos que del total de los residuos, entre el 60 y el 80% son plásticos. Son plásticos. Ahí veis un ejemplo. Esto es un estudio que se ha hecho en las playas de la zona atlántica por un organismo europeo, que es la organización OSPAR, y veis ahí la distribución. El 75%, esto es un estudio que se hizo entre el año 2000 y 2006, hay otra serie de estudios que están en elaboración, pero casi todos y en distintas zonas revelan una distribución similar. ¿Veis? El 75% son plásticos, hay otros residuos sanitarios, papel, madera, carbón, vidrio, cauchos, cerámicas, un sinfín de productos que pueden llegar. ¿Y cuál es la razón de que llegue o que la distribución o la proporción de los plásticos sea tan elevada en la basura, en los residuos en el mar? Bueno, pues es un reflejo de la sociedad actual, del consumo que tenemos. Si analizamos dónde están o dónde podemos encontrar los plásticos, pues aquí tenéis un resumen. Estamos rodeados de materiales plásticos, estáis sentados en un material plástico. Si empezáis a revisar las zapatillas, la ropa, los tejidos, infinidad de productos que nos rodean y que forman parte de nuestra vida cotidiana, tienen en su composición, son plásticos, son polímeros. Por lo tanto, digamos que una consecuencia del desarrollo económico, social e industrial de los últimos años, pues se nos ha llevado a que el plástico sea un componente muy importante en nuestra vida diaria. Esto ha sido, a esta situación hemos llegado, fijaros, desde los primeros años del siglo pasado, que se empiezan a producir los plásticos, hasta hoy en día hay un largo camino. Aquí os he puesto un detalle del año, fijaros, 1955. La revista Life, es una revista importante americana, publicaba un artículo en el que hablaban de las bondades y de la revolución que suponía el introducir los plásticos en nuestra vida cotidiana. El título se refiere a eso, se le da la bienvenida al plástico para los usos desechables. Surge esa definición, ese concepto de productos de un solo uso. Esto se fabrica es para usar y tirar, y con el crecimiento que ha sido un crecimiento exponencial. Fijaros, desde los años 50, donde la producción estaba en torno al 1,5 millones de toneladas, a la situación que tenemos ahora, como vamos a ver a continuación, que estamos en torno a los 300 millones de toneladas. Ha crecido más de 200 veces.
¿Qué problema tenemos, además, tiene añadido los plásticos? Los plásticos proceden del petróleo. Para la fabricación de los plásticos, la materia prima procede del petróleo, es un derivado. Por lo tanto, estamos haciendo uso de un recurso no renovable. Y hasta tal punto que se estima que entre el 4 y el 8% de la producción mundial de petróleo se destina a la fabricación de plásticos. Entonces, teniendo en cuenta que es un producto no renovable, pues también estamos contribuyendo a que, al efecto de la pérdida de este recurso. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, pues los plásticos, en su definición más amplia, tienen unas características muy particulares. Tienen unas propiedades, son económicos, es muy importante, es un producto barato y eso nos permite fabricar, producir componentes, elementos económicos. Es muy versátil. Fijaros, si os fijasteis de la pantalla anterior, podemos hacer prácticamente de todo. Para que os hagáis una idea, el último modelo del Boeing o del Airbus tiene en su composición alrededor de un 50% de plásticos, entre los materiales de su fabricación. Esto, la función principal es para darle una mayor ligereza al avión y reducir el consumo. Pero otras propiedades resistentes, son muy resistentes a la degradación. Y esto lo vamos a tener en cuenta, porque gran parte de los problemas que generan los plásticos en el medio ambiente proceden de esta característica. Son resistentes a la degradación. Son ligeros, son aislantes, son fáciles de trabajar. Bien, parece que es el material ideal para utilizarlo en multitud de aplicaciones. Ahí os he recogido, en la diapositiva veis, hay muchos tipos de plásticos, muchos tipos de materiales, muy diversos. Tienen propiedades distintas y según las propiedades y las características tienen unas aplicaciones concretas. Os he seleccionado estos para que también os familiaricéis. Los plásticos, y sobre todo en lo que tenemos en bienes de consumo, lo que tenemos más cerca, si al salir de aquí echáis un vistazo a las botellas o algún material plástico que tengáis o algo desechable, vais a fijaros y vais a encontrar esos símbolos. Los fabricantes deben introducir esos símbolos y en esos símbolos están indicando qué tipo de material es. Si es polietileno, poliestireno, si es polipropileno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada uno tiene unas propiedades y va a tener unos usos y tiene luego también unas necesidades para su eliminación. Como decíamos, la producción de plásticos ha aumentado exponencialmente. Aquí veis los datos del último año, del 2013. Estamos hablando de cerca de 300 millones de toneladas año que se utilizan en la fabricación de plásticos. Y fijaros la distribución de esa producción en función de zonas, de áreas geográficas. Europa y América representan cada una en torno al 20% de la producción. Y veis ahí otro importante punto de producción de plástico que es China, con el auge y el avance económico de esta zona. En España, pues también tenéis los datos, estamos hablando en el año 2013 de aproximadamente 3,5 millones de toneladas de fabricación y alrededor del 45% de ese plástico se destina a fabricar envases. Por eso muchas veces se asocia, y vais a ir viendo, cómo unas principales fuentes de plásticos en el medio ambiente o los problemas van a venir de los envases. También vamos a encontrar plásticos en la agricultura, en la fabricación del automóvil, en la construcción, en equipos electrónicos. Bueno, es muy diverso. Y también en el cuadro que veis en esta parte, veis en esta figura, la distribución en función del tipo de producto, de material, de producto que se realice o que se fabrique, vemos cuáles son los principales tipos de plásticos que se utilizan. En cualquier caso,
normalmente, lo más, en la mayoría, ¿no?, que son los envases, hemos dicho que se representa casi la mitad de la producción, suelen ser polietilenos y polipropilenos, que son plásticos bastante ligeros. Tened presente esto para luego entender lo que vamos a encontrar en el medio. Hasta ahí todo bien. Dijimos que eran resistentes. Bueno, aquí veis, en esta diapositiva, veis una comparativa de cuánto tiempo tardan en desaparecer, en descomponerse esos residuos, esos materiales. Fijaros, en el mar podemos encontrar, mirad qué diferencia. Esto es por ejemplo, el tiempo que tardaría la materia orgánica, por ejemplo, una manzana, unos meses, muy poco tiempo, desde lo que es un residuo orgánico a lo que podemos encontrar en, a ver si lo veo aquí, pues por ejemplo un pañal desechable, estamos hablando de 400 años, una botella de plástico, 400 años, se estima, una botella de vidrio puede permanecer inalterada durante infinidad de años. Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar en cuál es el origen del problema que tenemos o que pueden producir los plásticos, su permanencia en el medio. Si unimos, por un lado, esta producción enorme, esta cantidad de residuos, de plásticos que producimos, y la unimos con una gestión, un uso de esos productos y una eliminación poco eficiente, no adecuada, y una alta persistencia, una alta resistencia en el medio marino, nos encontramos con un fenómeno que se ha descubierto en los últimos años, y es que en determinadas zonas del planeta se están acumulando grandes masas de residuos, de estas basuras marinas que hemos hablado. Y en la composición, estas distribuciones que hemos visto por grupos o por tipos de productos, en ellas destaca el plástico. Estas masas, porque empezó pues, lo que se llamaba se le ha denominado la gran isla basura, la sopa de plástico, el séptimo continente, por las dimensiones que abarca. Vamos a ver luego en la diapositiva posterior, se dan la confluencia, lo vais a ver aquí, se agrupan, estos se acumulan en unas zonas determinadas. Son zonas donde los movimientos de las masas de agua de los océanos hace que los residuos que están en distintos puntos vayan concentrándose en áreas determinadas. La más conocida o la primera en determinarse es esta zona o ese giro que se denomina, no sé si lo veis aquí, del Pacífico Norte, y lo veis, esta sería la confluencia de estos giros, estos movimientos de las masas oceánicas, pero lo que se ha encontrado es que además de estas, hay en otras zonas del planeta, en otras zonas oceánicas, se están encontrando comportamientos similares. A ver ahora, sí. Para que os hagáis una idea de las dimensiones, esta zona, la del Pacífico Norte, abarca una superficie que ronda entre los 2 y los casi 4 millones cuadrados, millones de kilómetros cuadrados. Es el equivalente entre 3 y 7 veces España, para que tengáis una idea de las dimensiones. Estamos hablando de acumulación de millones de toneladas de residuos que pueden tener una profundidad entre 30 y 40 metros. En ella, bueno, pues ahí han ido a parar lo que veis, boyas, redes, cepillos de dientes, bombillas, tapas de botella, envases, infinidad de productos que hemos visto. Aquí veis en esta diapositiva el efecto de la columna de agua. A ver, es decir, nosotros vemos la capa superficial y estos residuos aparecen flotando en zonas
más o menos entre 30 y 40 metros por debajo de la superficie. Sin contar lo que después, con el tiempo, según el tipo de productos, de materiales, puedan estar en el fondo. Es decir, que solo estamos viendo una parte de ese problema y de esa acumulación. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué impacto? ¿Qué supone esto para el medio marino? Bueno, pues podemos hablar de impactos a distintos niveles. El primero, ecológico. Vamos a ver que producen daños sobre la vida marina, fundamentalmente en todos sus aspectos. Vamos a ver inmediatos, pero también los vamos a ver efectos a largo plazo. Por supuesto, también daños económicos. El turismo es el primero que se ve afectado, porque todos queremos ir a una playa y que sea paradisíaca, limpia. A ninguno nos gusta ir a una playa y estar separando los escombros. Entonces, el primer aspecto desde el punto de vista económico es el daño turístico, que es el primero que vemos, pero no nos olvidemos de la pesca. Si nosotros le quitamos vida, le quitamos productividad, como luego veremos, al mar, se va a ver afectada la pesca, con los problemas que tiene para la economía, ¿no? Para el sector, porque es un sector importante, y más en una región, en una zona como la nuestra, en Galicia. Por supuesto, los costes, cada vez que limpiamos, después de un temporal, habéis ido a las playas y ¿qué veis? Está todo lleno pues, de palos, maderas. Os invito a que hagáis un día, después ya del verano, que hagáis ese ejercicio. Vais a una playa después de un temporal y analizar a ver lo que aparece allí. Bueno, pero luego vienen unas máquinas o vienen unas personas y eliminan todo eso. Eso tiene un coste. Y, bueno, pues también relacionado con esto, el valor que le damos de protección del medio. Nos gusta ver nuestras costas y nuestros mares en condiciones adecuadas. Me voy a centrar por la importancia que tiene, porque el efecto sobre la vida marina, se clasifican, generalmente los científicos clasifican estos efectos en distintos tipos, lo que puedan ser enredos más directos o enmallamientos en lo que es en los residuos, en la basura, la ingestión de plásticos y el efecto de pues como un vehículo. En esta diapositiva, en esta foto de aquí, veis, por ejemplo, cómo los plásticos pueden, no me sale el cursor, lo veis ahí, como unas botellas de plástico están flotando, pasan mucho tiempo en el mar y pueden crecer determinadas especies en ellas. Esas botellas o ese material se mueve, se desplaza por el mar y va llevando a sitios distintos, trasladando especies que a lo mejor no proceden de allí. Se están introduciendo organismos en hábitats, en medios en los que habitualmente no estaban. Ese fenómeno se puede valorar. Por supuesto también el daño que se le hace a los arrecifes de coral, a los fondos marinos. Un fenómeno que también está descrito, la pesca fantasma. ¿Qué significa la pesca fantasma? La pesca fantasma significa que esos aparejos de pesca que quedan abandonados, que quedan como residuos en el mar, ya no cumplen su función, pero siguen estando ahí y a veces quedan atrapados, animales, organismos, quedan atrapados allí involuntariamente. Nos vamos a centrar en los efectos sobre la vida relacionados, por ejemplo, las pérdidas, cómo afecta a los seres vivos, sobre todo pues estamos hablando de invertebrados, peces, tortugas, mamíferos en general, que se ven afectados porque se enredan sus cuerpos en redes o en residuos que aparecen en el mar. Se estima que por efectos de estos enredos o de estos problemas con los residuos, mueren más de 1 millón de pájaros al año y más de 100.000 mamíferos. O sea, es un tema importante que hay que tener en cuenta. También importante es los efectos producidos por la ingestión de las basuras. Los animales no distinguen si es un plástico o es otro producto. Entonces, esto hace que lo ingieran
y bueno, entran en su organismo y después vamos a ver los efectos que tienen. En algunos estudios realizados se hablan de más del 80, el 70, el 90%, en algunos casos el 100% de los organismos han entrado en contacto con esos residuos plásticos, produciéndose posibles efectos posteriormente. Tenéis en esta imagen ha dado la vuelta al mundo. Es un ave, es un albatros, muerto. Entonces el cadáver se va desintegrando y, no sé si os fijáis, lo que aparece aquí aquí, ¿no lo veis en el cursor? Ahí en esa, digamos que sería la parte estomacal, aparecen los residuos que tiene en su interior. Son cosas que ha comido, pero que no ha tratado, no ha digerido y que una vez muerto aún se mantiene. Bien. Dentro de esto, todo lo que hemos visto hasta ahora son lo que serían los plásticos macroscópicos, plásticos materiales que podemos ver a simple vista. Pero luego hay otro nivel de efecto de los plásticos que son los llamados microplásticos. Es decir, ahora vamos a hablar o vamos a ver que podemos encontrar en el medio ya no esos restos tan visibles, sino hay un acuerdo en denominar microplástico aquellas partículas que son inferiores a los 5 milímetros. ¿Vale? A los 5 milímetros. Haceros una idea de lo que estamos hablando, de las dimensiones que tiene. De ahí hacia abajo, hacia menos de 1 milímetro, incluso de micras. ¿De dónde proceden? Bueno, pues estos microplásticos pueden venir de los productos que usamos en nuestra vida diaria, en el cuidado personal. Pueden proceder de tejidos sintéticos, es decir, de la ropa o del material de tejidos que podamos utilizar. De producción, pueden originarse en la producción de los plásticos y, por supuesto, por degradación de los plásticos de mayor tamaño, que poco a poco, al irse degradando, se van rompiendo, se van haciendo más pequeños. En los productos de cuidado personal estamos hablando de una serie de productos, pero fundamentalmente los que mayor aporte, por la cantidad de utilización, el mayor aporte procede del uso, por ejemplo, de pastas dentales, de cremas faciales, cremas exfoliantes, que se presentan bajo el nombre de que llevan microesferas. Esas microesferas, pues para dar una acción, una propiedad a ese producto, lo que utiliza la industria son esferas de plástico. En la mayoría de los casos es poliestireno o polietileno. Estos plásticos han ido sustituyendo ingredientes naturales que llevaban antes. También en aplicaciones médicas vamos a encontrar estas esferas para difundir o para hacer llegar medicamentos a determinadas zonas, pero el uso es más limitado. Pensad que todos estos productos, cuando lavamos las manos o lavamos la cara o los dientes, van como residuos a las aguas, van por la alcantarilla y van a las aguas, y en último caso llegarán a los ríos y pueden llegar al mar. Los sistemas de depuración habituales que tenemos en las ciudades para tratar las aguas no son capaces de eliminar totalmente estas partículas que son muy pequeñas. Esto es un tema que está llamando la atención actualmente de los científicos. Lo mismo el aporte de fibras. Cada vez que lavamos o que ponemos una lavadora con tejidos sintéticos, se ha calculado que el aporte puede ser alrededor de 2.000 fibras de microplásticos por lavado. ¿A dónde va el agua de la lavadora? Va al desagüe, va a las plantas o a las plantas depuradoras, a las plantas de tratamiento, directamente a los ríos y a los mares. Aquí veis unas diapositivas para que os hagáis una idea. La parte superior es una fibra de poliéster, lo que tiene al lado es un grano de arena, para que veáis las dimensiones de lo que estamos. Y en la parte inferior es una foto de microscopía electrónica, ¿vale? Está aumentado, la diferencia que hay ahí son 50 micras, es una dimensión mucho más pequeña que 1 milímetro, ¿vale? Imaginaros las unidades de lo que estamos hablando.
También pueden proceder de los microplásticos, pueden formar aporte de microplásticos las fuentes industriales, los productos de fabricación. En la diapositiva veis, eso se llaman los gránulos o los pellets de los plásticos, por ejemplo del polietileno. Es lo que utiliza la industria. La industria para hacer las botellas, los platos, el material de fabricación utiliza esa es la materia prima. Entonces esa materia prima puede, en el proceso de utilización o de eliminación, puede pasar directamente al mar. Si en los estudios que se evalúan o se hacen las caracterizaciones de residuos en las playas aparecen, en función de dónde sea la zona, vamos a encontrar estos residuos. Haceros una idea de la dimensión, veis en la palma de la mano, son esferas de 1 o 2 milímetros y que tienen un amplio uso en la industria. Y luego tenemos también fuente de microplásticos, son todos aquellos desechos de plásticos, de productos de mayor tamaño, que cuando están en el mar van degradándose lentamente, porque hemos dicho que son muy persistentes, pero se degradan muy lentamente, se van fragmentando por el oleaje, por la radiación, por la temperatura, y se van descomponiendo, no desaparecen, sino que se descomponen en residuos más pequeños, en estos denominados microplásticos. Bien, perdón, 15, 10, bien. ¿Qué ocurre con estos plásticos y concretamente con los microplásticos en el medio? Bueno, el primer problema que se está observando es que estos plásticos los pueden ingerir, como hemos visto, los organismos vivos, desde peces, mamíferos, reptiles, como ya hemos comentado, pero incluso a nivel microscópico lo que serían el zooplancton, los organismos más básicos de la cadena alimentaria. Ahí lo veis, esas son fotos de zooplancton, son a microscopía. Lo que veis en verde es con unos productos fluorescentes para marcar residuos de plásticos. Los ingieren y los introducen en su organismo. En algunos casos pasan a formar parte de la metabolización y en otros casos quedan retenidos. Lo mismo podemos hablar, veis en la parte superior un pez, lo mismo con la presencia de estos residuos y ampliaciones. Lo que tenéis ahí es cómo se puede medir. Hoy en día se pueden medir en los tejidos, en el material del organismo, se puede ver la presencia, por ejemplo, veis ahí una microscopía de poliamida, que es un tipo de plástico, de un poliéster, y el porcentaje. Este es un estudio del año 2012 en el que el 36% de los peces que se examinaron tenían residuos en sus cuerpos de estos plásticos. Bien, los plásticos también hay que verlos desde el punto de vista de que están relacionados también con los contaminantes químicos ambientales. Os dije que no se iba a hablar mucho de química, pero algo tenemos que decir. Los plásticos son productos, tienen en su composición componentes químicos, los naturales, los monómeros, pero además una serie de aditivos, de compuestos que se añaden para darle forma, para darle color, para darle una serie de propiedades. Y esos compuestos pueden ser tóxicos para los seres vivos y para los hombres. Esto por un lado. Por otro lado, en el medio marino, en el medio ambiente en general y en el medio marino en particular, en las aguas, vamos a encontrar contaminantes químicos que proceden de diversas fuentes. Entonces, en los últimos años, 5 o 10 años, lo que se está observando es que hay como una sinergia. Por un lado, los plásticos tienen unos componentes que pueden liberar al medio y al mismo tiempo esos plásticos o estos microplásticos especialmente pueden retener los plásticos que hay en el medio ambiente. Los compuestos que hay en el medio ambiente y entonces ocasionar una serie de daños sobre la salud en general de los organismos, pero en particular la salud humana.
estamos hablando de que actualmente se producen, y vamos a encontrar en el mercado, más de 100.000, solo en Europa, más de 100.000 sustancias químicas potencialmente tóxicas, que se utilizan en distintos procesos. Incluyen contaminantes orgánicos persistentes, metales, nuevos compuestos que se están estudiando y descubriendo, y que estos de una manera u otra van a pasar al medio ambiente. Hay un grupo de compuestos dentro de estos que tienen unas propiedades muy particulares, que son los llamados contaminantes orgánicos persistentes. Tienen en común que tienen persistencia, se bioacumulan significa que los ingiere un organismo y pasa, ¿sabéis el efecto que se produce a lo largo de la cadena alimentaria, la cadena trófica, van pasando, y estos productos, al no eliminarse, al estar acumulados, van pasando al siguiente nivel y así acumulándose. Se ha observado que muchos o algunos de estos compuestos, los que están englobados bajo este nombre, pueden producir daños importantes para el medio ambiente y para la salud, sobre el sistema nervioso, inmune, incluso alteraciones hormonales, alteraciones endocrinas, e incluso pueden producir cáncer. Si tenemos en cuenta, yo quiero que en esta charla, aunque se trata de hablar de los plásticos en el mar, no olvidemos de cuál es el origen de esos plásticos. Esos plásticos son los bienes que tenemos en nuestro alrededor. Por ejemplo, paralelamente a estos estudios, se conoce actualmente que hay una serie de compuestos, los bisfenoles, los ftalatos, os digo los nombres porque esto cada vez va a ser más conocido por todos nosotros, tienen un riesgo potencial de producir enfermedades, de producir efectos tóxicos en los organismos, y los vamos a tener en las aguas, en las botellas, por ejemplo, de las aguas, en el papel, en el cartón. Hay una normativa europea de eliminación del bisfenol en los biberones de los niños, en los plásticos, etcétera. Bueno, pues estos compuestos que estamos eliminando, estamos estudiando, nos estamos interesando por los efectos tóxicos a nivel de uso, son los que estamos enviando o vertiendo al mar, son los que van a formar parte de esa basura marina. Por lo tanto, cuando hablamos que los plásticos contaminan la cadena alimenticia marina y hablamos de la toxicidad de los plásticos, debemos tener en cuenta esos dos aportes. Por un lado, la propia migración de los compuestos que forman el plástico y la que procede de la contaminación de los niveles de esos compuestos en el mar que pueden ser retenidos en esos plásticos. Si a esto le unimos, como veíamos al principio, el efecto de dispersión y de movilidad, estamos trasladando algunos contaminantes, algunos compuestos tóxicos a zonas donde no existían. ¿De acuerdo? A través del uso de los plásticos. Hay una serie de programas a nivel internacional que se preocupan de este fenómeno, tratan de estudiarlo. Yo aquí os he seleccionado el International Pellet Watch, que es un programa mundial que a través de la recogida de esos gránulos de los plásticos de fabricación que las organizaciones o los ciudadanos envían a un laboratorio, es el del doctor Takada en Tokio, evalúan y hacen lo que veis ahí como un mapa mundial para saber la distribución de determinados contaminantes a través de la evaluación de esos plásticos. Es un programa, tenéis ahí la dirección web, bueno, pues llama a la participación general, está aportando datos de gran interés, ya lo veis, en distintas regiones. ¿Qué situación tenemos en Galicia? Porque estamos hablando de muchos sitios. Nuestras costas, sabéis que Galicia tiene, este año le dieron 123, me parece, banderas azules entre puertos y playas. Tenemos muchos kilómetros de costas, nuestras playas son, bueno, se califican de excelentes. Ahí tenéis algunas noticias sin ir más lejos, de marzo de este año. Las playas gallegas, las más limpias del Atlántico europeo. Sí, pero también tenemos este problema. También veis la Lanzada, una playa a la que llegan demasiados plásticos. Estos son los datos de un estudio que se ha realizado por un grupo del Instituto Español de Oceanografía y la Asociación Ollalomar, que caracterizaron las basuras
en 3 playas de la costa gallega. Las playas son Valdallo, las veis ahí en las fotos, Valdallo, El Rostro y La Lanzada. Y tenéis ahí los datos, tomando como referencia, evaluando 100 metros de playa, ¿os imagináis? Eso está normalizado en 100 metros de playa. En La Lanzada se han encontrado una media de basura anual de 1000 objetos. Valdallo 80, El Rostro 300. De todos esos objetos que se han identificado, la mayor parte son plásticos. El 63% de los objetos o de los residuos que se han encontrado en la playa, por ejemplo, de La Lanzada, son plásticos. Ahí tenéis la distribución. También aparecen corchos, papeles, redes, maderas, compresas, preservativos, una variedad de esos productos. No estamos ya veis que no estamos al margen de este problema global. Estas son unas fotos de las playas y de los efectos tomadas por el mismo grupo, es decir, no hay diferencia de algunos arenales que hemos visto, evidentemente, por suerte, con mucha menos incidencia que en otras regiones. En cuanto a los microplásticos, no tenemos datos en Galicia. Todavía no hay datos, porque es un tema, como bien se ha dicho en la presentación, de interés. Hay grandes esfuerzos a nivel de estudios. Y sí deciros que nos han concedido a 3 grupos en la Universidad de La Coruña, de Vigo y del Instituto Español de Oceanografía, y vamos a estudiar el efecto de los microplásticos, vamos a ver qué incidencia tienen en nuestras zonas. Bien, con esta situación lo que tenemos que pensar es que el nivel de producción de plásticos sigue en aumento, por lo tanto es probable que la cantidad de desechos de plásticos que vayan llegando al océano desde fuentes terrestres, de fuentes marítimas, como hemos visto, siga aumentando si es que no ponemos algún remedio a esta situación. Y por tanto quiero haceros ahora, para finalizar, una visión de qué soluciones, qué es lo que se puede hacer para luchar contra este problema ambiental de primer orden. Por un lado están los bioplásticos. Hay pues dentro de la industria de los plásticos una sensibilidad especial a buscar alternativas, y entonces están haciendo esfuerzos de buscar. Veis que hemos hablado que los plásticos proceden de combustibles fósiles, fundamentalmente del petróleo. Bueno, pues buscar fuentes de biomasa, de productos naturales, para hacer productos, lo que se llaman los bioplásticos de origen natural, de origen biológico. Y, por otra parte, están los plásticos biodegradables. Hay distintas aplicaciones que ya se están haciendo en el mercado. Todavía es muy pequeña el nivel de producción comparado con el que procede de combustibles fósiles, aunque también hay voces de alarma, porque no todos los productos etiquetados como biodegradables realmente lo sean. Estrictamente el biodegradable debería ser que desapareciera y se convirtiera en los componentes más básicos de su componente, y eso no ocurre en todos los casos. ¿Qué soluciones? Bueno, pues en primer lugar hay que reconocer que para buscar una solución a este problema, que es global, tiene que ser también, tenemos que conseguir una participación global de los consumidores, de la industria, de los científicos, de todos los responsables de la administración en distintos ámbitos. Aquí deciros que hay una conciencia general, una conciencia global, en que hay que promover, hay que buscar iniciativas, planes y políticas de protección del medio marino. Hay distintos organismos internacionales que están trabajando en esto. Hay una parte importante de la investigación científica que yo quiero aprovechar para llamaros la atención. Muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, pues estoy estudiando, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a orientar? Hay mucho por hacer en el campo medioambiental. El medio ambiente es multidisciplinar, todos de alguna manera o de otra podemos aportar, mejorar. Hace falta mucho conocimiento, hay mucho aún por aportar y por resolver. La educación es básica, porque muchos de los problemas, es decir, esto se podría reducir este impacto si tuviéramos una conciencia ambiental mucho mayor.
Y esto, todos y cada uno. Aquí veis algunas medidas: reducción de materiales, diseño para el reciclado al final de su vida útil, incorporar más las políticas de reciclaje. Para los plásticos se suele aplicar el término, lo se llaman las 5 R's: reducir, reutilizar, reciclar, pero adicionalmente recuperación energética en las plantas, y rediseñar. Hemos visto, por ejemplo, tenemos un reto en todos los productos de higiene personal o en los productos de consumo, rediseñar nuevos productos que sean más sostenibles. No quiero extenderme mucho, pero quiero mencionar que una manera de reducir el efecto de los residuos es tener en cuenta en su diseño lo que se llama el ciclo de vida. Todos los componentes. Mucha de nuestra economía está basada en producir, producimos con unos fines, pero nos olvidamos de que luego eso hay que desecharlo. Ese producto, cuando ya no tiene uso, ¿qué hacemos con él? Entonces, ese destino, ese uso del residuo debe tenerse en cuenta también en el proceso productivo. Aquí vemos algunos ejemplos. Reducir en embalajes, hay medidas para reducir, ya veis la diferencia entre lo que pueden ser esas cajas, sí, me voy un poco de tiempo, reutilizar productos, reciclar, educación. Yo que os llamo la atención de algunas iniciativas que se han hecho pues, desde la Universidad de Vigo, de la Universidad de La Coruña y con el Instituto Español de Oceanografía, incluso dentro de un proyecto europeo, para que veáis que se han hecho visitas a las playas donde todos pues, hemos ido a valorar y ayudar a reducir y a limpiar esas playas. Reducir materiales. Os voy a poner todo lo que puedan ser envases, embalajes. Tener conciencia, por ejemplo, que si reducimos, por ejemplo, las bolsas, cuando vamos a la compra, en lugar de usar la bolsa de plástico, si la reutilizamos o llevamos una de tela, y vamos sumando esto por días, semanas, meses y años, podemos estar contribuyendo a reducir el número por ejemplo, de las bolsas que puedan llegar al mar en cientos de miles, incluso millones, si nos vamos uniendo todos en este proceso. En la misma vía, lo de reutilizar, evitar en la medida de lo posible todo lo que sean estos materiales de un solo uso, estos productos de un solo uso. Recordad los símbolos, todos los materiales tienen un proceso de reciclaje, bueno, pues tenerlos en cuenta. Y para finalizar, creo que nos debemos quedar con esta idea y es un poco el objeto de esta charla. Todos y cada uno de nosotros podemos ayudar a que este problema no siga creciendo, no siga aumentando, con gestos tan sencillos como pueden ser recoger la basura, no tirar, no dejar desperdicios si voy a una playa, o bueno, pues no lo tiro en la papelera. Tener ese cuidado de recoger la basura que generamos, reciclar, reducir en la medida que podamos el uso de los envases, tener un consumo responsable. Es decir, no vamos a negar que nos dan una serie de posibilidades y nos mejoran nuestra calidad de vida, claro que sí, pero con un consumo responsable, pensando en el medio ambiente. El medio ambiente nos pertenece a todos, por lo tanto, tenemos obligación de preservarlo y de cuidarlo, y nosotros, cada uno, con nuestros actos. A mí me gustaría que esta charla sirviera para que, al salir de aquí, vierais de una manera distinta el uso de los plásticos, vierais de una manera distinta la situación que tenemos en nuestras playas. Lo tenemos aquí, vivimos en una ciudad marítima, y que eso no es un problema de otros. Otros también lo tienen, pero es que nosotros podemos hacer algo. Y eso es un poco lo que sería el resumen de mi presentación.